Hola, Betania. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, habla un rato, así te nivelan la voz. Hola, hola, hola. Los escucho bajito también. Okay. So the volume is a little low. Can someone turn it a little? A ver, probamos de vuelta. ¿Querés hablar? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan un poco mejor ahí? Perfecto. ¿Y vos cómo nos escuchás? Dale. A ver, ¿puedo configurar el audio también? Volumen de salida, ahí lo subí. Perfecto. Hola, Y hola. ahí te escuchamos perfecto. ¿Y vos? Entrada, perfecto. Great. Ahí. So we were making sure that we were hearing ourselves and it looks good. So Betania, we are here in White River Junction, Vermont, in the United States, and we just saw your film. And no sé por qué te estoy hablando en inglés. Te estoy contando que estamos acá en White River Junction, en Vermont. No sé si ubicás, pero es bastante al norte. Y está el día hermoso. Te estaba contando que la gente está en el lago, pero tenemos una audiencia chiquita y hermosa con un montón de preguntas. Entonces yo te voy a hablar primero, te voy a preguntar en español y después voy a traducir. Dale, ubico el lugar porque me encanta cuando la película viaja, buscar en el mapa el lugar donde se va a proyectar, así que tengo súper identificado. Perfecto. So she says when she loves it when her film travels, she identifies where it's showing on the map. So, me encantaría empezar, primero que nada, si podés poner un poco en contexto cómo es el sistema cómo el sistema educativo en Argentina y más particularmente en Santa Fe, cómo hacen para poder adaptarse, o sea, cómo es, porque acá es muy diferente la situación. Entonces, si podés dar como una pequeña explicación de cuándo empezó, cuándo las escuelas empezaron a aceptar chicos con autismo, cómo fue y cómo es ahora. Porque en Estados Unidos están un poquito más avanzados, me parece, entonces quiero, como para ponerlos en contexto. So the question is for Betania to talk about what happens to children with autism or with other situations in schools in Argentina. Yes, to give us a little of context. So how this Perfecto. works in Argentina. Lo primero que me gustaría contarles es que esta película, o sea, la historia que cuenta la película es algo que pasó recientemente. Mi hermano hoy tiene 10 años, entonces todo esto es muy reciente. Eso es lo primero, o sea, es una historia actual. Y en Argentina, a partir de este año, en realidad, empezaron a incorporar niños con capacidades diferentes a las aulas como en escuelas normales. Sí. So she says, repeats what the film says. This is the story of her brother, who is now 10 years old, so it's a very recent story. And it's also very recent, a recent event in Argentina that differently able children are accepted into so-called regular schools. Yeah, they just started 1 year ago, so it's pretty new in Argentina. De hecho, el sistema educativo o la intención era realmente tener niños con capacidades diferentes dentro de las aulas para lograr una integración, pero lo que sucedía es que en la práctica eso no se llevaba a cabo. So the original idea was to have the children incorporated into the classrooms, but that was actually not what was happening on the ground. Porque está muy vinculado también a una cuestión como de salud, ¿no? Donde, por ejemplo, en esta escuela los niños realmente no tienen recursos o sea, ni siquiera tienen obra social, no tienen recursos para pagar docentes, una docente integradora, por ejemplo. Entonces ahí es donde se empieza a complejizar todo. En este sentido. So the original idea sort of got watered down by the lack of resources of the schools to hire people with abilities to help these children, work with them. So that's a little bit when it didn't happen really. Like the children De,
didn't have De resources. hecho, para que se entienda, en la escuela que ustedes ven en la película, son las maestras de grado las que ofician de docentes, de psicólogas, de médicas, de cocineras, de hasta digamos, la escuela funciona como un lugar de contención para los niños y para esas familias que habitan en el barrio que circunda la escuela. So it's a little bit as what you see happening in the school here in Cerro Hueso, that the classroom teacher has to do everything. She has to be the psychologist, the teacher, the cook, everything. Y para mí lo interesante es que justamente la integración de mi hermano se dio en este contexto, como un poco también fuera de los parámetros de lo que es una integración o una rehabilitación bajo el sistema tradicional. So this is how the integration of her brother into the school happened, or basically took place. So it was outside of the parameters of normal forms of integration in the schools. Great. Yeah, you can see that. Sí, se puede ver eso en la película. Y mi siguiente pregunta, ¿querés seguir diciendo algo más sobre esto? No, quiero decir algo más que en realidad tiene que ver con la pregunta y amplía un poco más. Es que en términos como de como más formales o institucionales o médicos, a mí realmente me parecía interesante justamente no abordar la problemática del autismo desde un lugar como desde la medicina. Entonces nunca la película como entra en ese territorio. So as a filmmaker, she did not want to approach the topic from a medical point of view. So that's why the film doesn't really medicalize any of this. La película nunca intenta dar un diagnóstico o indagar, digamos, en este campo, ¿no? Más Yeah, the formal, film doesn't si try to quiere. give a diagnostic of what was happening. So, esto me lleva a la siguiente pregunta, que va en el proceso de creación. ¿Cómo comenzó y cómo vos cómo hiciste para poder bajar esta historia personal, que me imagino que la venías nutriéndote y digiriendo por mucho tiempo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos para poder empezar a hacer una película? So the first, she's asking what the first steps were for making this film and turning this personal experience into filmic material. Bueno, como bien decís, todo lo que ustedes ven es un poco también lo que yo transité, digamos, como desde mi experiencia personal y también en mi contexto familiar. Y obviamente me vi conmovida por esa situación y movilizada e interesada, pero lo primero que el puntapié inicial es entender que esa historia personal podía ser una película. So it was kind of a long process of working through what they were living through. But I think she says the first step was realizing that this could be a film, actually. Y por supuesto también las ganas de compartir nuestra experiencia con otras personas y utilizar las herramientas que el cine me daba para hacerlo. And also the feeling of wanting to share the story with other people of what they had experienced. En un primer momento me preguntaba si debía ser mi hermano o deberían ser mis familiares los que interpreten los roles principales dentro de la película. Y después me di cuenta que esa no era la mejor forma de abordar la historia. So initially she wondered whether she should have her family members be the ones to play the roles in the film. And then slowly she realized that was not the best idea. Porque si bien la película está basada fuertemente en el recorrido
que hizo mi hermano en esa escuela, no es solo eso, sino que también a mí, partir desde ese punto me daba a mí la posibilidad de hablar de un montón de otros temas que a mí me interesaban. Y ampararme en la ficción también me parecía importante para poder hablar de todo eso con mayor libertad. ¿Cómo qué? Mayor libertad. So the idea then became how to fictionalize the personal experience in order to be able to talk about it with greater freedom. So how fiction, the fictional elements in the film, gave her more tools to approach the whole topic. Entonces, finalmente la decisión fue trabajar con actores, pero filmar en el lugar donde había sucedido todo, que es esa escuelita que ustedes ven, y con las maestras de mi hermano y sus compañeros en ese barrio, en ese lugar tan particular. So then in the end, the choice became to work with actors, but to use the same setting as to use the school where her brother had been, and the teachers and the students there. Y eso me lleva a preguntarte, porque se ve mucho esto documental y ficción, que claramente vos venís del documental, te basaste un montón en la experiencia de cómo capturar la realidad metiéndote ahí adentro. Y porque me pregunto, por ejemplo, la escena del caballo, si eso fue intencional, el árbol que se cayó arriba de la casa. ¿Cómo fue técnicamente tu experiencia en estar filmando esto? So how she came, I'm going to summarize. Yeah. I can do it if you want. So I'm asking her because she comes from the documentary, so this was her first fiction, and you can see in the film that there's a lot of elements that come from documentary filmmaking, and she's like there with the camera and with people that are really living there, and scenes like, for example, the horse that's in the middle of the street, and the tree that falls into the house. So how was the filmmaking experience of that scenes, and how did she work with that? Una escuela en Cerro Hueso es una película de ficción que está abordada desde un dispositivo documental. O sea, la película tiene un guión y tiene escenas escritas que de repente están tal cual, digamos, en la película, aparecen tal cual. Yo sabía lo que iba a buscar y lo que quería conseguir, pero siempre con la premisa de que todo lo que sucedía a nuestro alrededor podía ser incorporado. So the film has a script. There are scenes. She knew exactly what she wanted to achieve with every scene, and then she was working on how to incorporate what had happened into that script. Entonces el mayor desafío era poder estar muy atenta a todo eso que ocurría y que muchas veces también superaba lo que yo me había imaginado a la hora de escribir la película. So there were things that happened then as they were filming that sort of went beyond what she had imagined, but how to incorporate those elements into the film as they were happening. A mí lo que más me gusta a la hora en el momento del rodaje, digamos, es esa adrenalina que te da como llegar al set y no saber bien qué es lo que va a pasar. Entonces la verdad que para mí es como un desafío muy grande poder mantener la atención sobre todo lo que está ocurriendo y lo que se vivencia en el momento para justamente no perderme como estas cosas que son las que finalmente creo yo que le dan esa sensación tan vital a la película. Entonces, una pregunta mía. Tú tenías un guión, pero a la misma vez, mientras estabas rodando, estabas incorporando elementos al guión. Exacto. Okay. Yo sabía lo que iba a buscar, pero no tenía tan determinada como la forma en que eso iba a aparecer. Okay, so she knew exactly what she wanted to achieve, but she didn't know exactly how to get there. And as she was shooting, she says the adrenaline really, it's a very emotional, adrenaline-driven moment.
and she would incorporate things as they were happening. So the script was there, but also new things went into the film. Yeah, exactly. She's saying Entonces that. yo One de second. repente daba algunas directivas y trabajábamos mucho con Clementina en ese sentido. Quizás yo le decía algo como, bueno, ahora anda, salí corriendo y no sé qué, y los niños quizás reaccionaban frente a esa acción de una forma como natural y ahí veíamos qué iba pasando y construyendo bastante en vivo o improvisando sobre la escena. De hecho, nunca decimos corte y acción, por ejemplo, entonces todo se empieza a mezclar un poco. So she worked a lot with Clementina Emma in the film and would tell her, do this, and as Clementina did whatever, she was asking, all the other kids were reacting in different ways, and then that got incorporated into the film. Yo quizás le daba una directiva que solo ella sabía, era como un secreto o un juego, porque también muchas de las direcciones actorales tenían que ver con algo más lúdico, justamente. Entonces jugábamos a irrumpir con determinado movimiento o acción o algún texto y veíamos, digamos, qué pasaba a su alrededor. Y de hecho creo que los niños rápidamente también se olvidaron de que estábamos filmando y como que empezaron a vivir también un poco esas propuestas que nosotros le hacíamos. So she would work with Clementina and sometimes only give her directions. And the other kids didn't know what was going to happen. So then Clementina would go and play and do something, and the other ones would follow along. And then suddenly they would all be playing and forgetting that they were being filmed. Y después, por ejemplo, la tormenta, el árbol caído, todo eso, o sea, sucedió que un día fuimos a filmar y había habido una tormenta terrible y se habían caído como los árboles del lugar y bueno, o sea, era como parte de lo que sucedía y parte de también lo que a mí me interesaba, que era retratar un poco cómo se vivía en ese lugar y las cosas que podían suceder y de hecho la presencia como de esa hostilidad que hay también con el medio natural podía incorporarse también a la trama. So one day there was a storm. There was actually a really bad storm, and the branches were down. And so then that became also part of the film, and also as a way of showing how nature is so rough in that area too. Para mí el desafío era estar atenta a las cosas que realmente sucedían todo el tiempo en ese lugar y poder estar en el momento preciso con la cámara para registrarlo. De hecho, algo que yo siempre tuve como premisa era que fueran los niños y la gente que de verdad vive en ese lugar los que me mostraran cómo era que funcionaba ese lugar, qué cosas les importaban, qué cosas les llamaban la atención, y ir yo detrás con la cámara registrando un poco eso en función a lo que a mí me importaba de la historia. So this film is also about the place itself and the people who live there and what is important to them and what daily life there is like. So I will like the public to start asking questions because I have a lot of questions, but I don't want to take your all the time. So there's a question there. Great. Vamos a hacer preguntas del público, así empiezan a charlar un poco. Fantástico. Estás haciendo fantástico. Okay. So there's this really pivotal moment in the film. Hello. Oh, we're good now. Hey. There's this really pivotal moment in the film when we first see the baby horse. And it seems that in that moment, maybe Emma speaks her first words, but it's given without audio. And instead, we hear Emma speak over Black in voiceover, which says, "Mama, it's daylight outside." Perhaps I'm misinterpreting that scene, but yes.
Oh, does she smile for the first time? So I'm just wondering about the choices made in that scene. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho. Están preguntando por la escena del nacimiento del caballo, del potrillo. ¿Cómo fue tu manejo y por qué manejaste el audio? No recuerdo exactamente cómo describe el audio, pero me imagino que vos sabés de qué. Bien. Sí. Está preguntando por qué la decisión de manejar el audio de esa forma. Porque la escena del nacimiento del potrillo, para mí no está del todo claro si eso es algo que ocurre o no en la realidad, sino más bien es un deseo de su madre que puede visualizar durante un sueño, que ella imagina que, que nace un potrillo, ¿no? Que también es una imagen de la vida, y escucha que su hija le habla por primera vez, pero sobre la pantalla negro. O sea, nunca vemos que eso, no sabemos si eso va a ocurrir o no. So the story of the foal is something that she imagined her Emma's mother dreaming happening, and that would be the trigger that would get Emma to speak. So it's a desire that she imagines in the mother. It doesn't really ever happen. Es más una necesidad de su madre que de ella, que de Emma. Es un deseo de su madre más que una necesidad de Emma el tener que hablar. It is more the desire of the mother to have Emma speak than it is actually a necessity that Emma has or feels to speak. Porque al final, y esto es importante porque yo me lo debatí mucho, de hecho, la escena del potrillo iba a ser el final de la película, donde la niña habla, y después decidí que no era necesario, porque en realidad no importa si ella habla o no. O sea, importa todo lo otro, importa que Emma pudo encontrar su lugar de pertenencia y que de todos modos, sin la estricta necesidad de hablar, ella puede igual ser una niña feliz. So in the original idea, the full scene and Emma speaking happened at the end, was going to happen at the end of the film. And then they put it earlier because in the end, it's not so important for Emma to speak. It's really all about the desire of the parents and the need that the parents have. But Emma is perfectly happy in her world. Y sí, eso. Y también creo que, bueno, después lo que ocurre al final es que la yegua está embarazada, entonces su madre cree, digamos, que está la posibilidad de que eso ocurra. So at the end, de hecho, para mí era importante porque mi hermano después empezó a hablar, pero me parece que ese no era el punto finalmente. So the mayor at the end is actually is going to have a foal, but anyway, the important part, nevertheless, is that the brother, her brother, actually spoke at the end. But in the film, that's not the important part. It's not important at all to get Emma to speak. Creo que retomando un poco la película habla de una forma como que logra unificar un poco la necesidad de la gente que lo rodea y la necesidad del propio niño. So I was saying that like the film manages to show the necessity of the people that is around the child and also the necessity of the child, which is not the same. So I was wondering if she thought about that and how did she manage all those, both experiences. ¿Cómo manejaste esas dos experiencias de la gente que lo rodea y del niño? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que más allá de que a mí me interesaba contar la historia particular de algo que le sucedió a un niño que está dentro del espectro autista, digamos, que esa es como la parte personal, yo creo que el hecho de que la protagonista no hable simplemente viene a reforzar un montón de sensaciones
de miedos y de experiencias que todos tenemos en la vida. Y yo justo además acababa de ser mamá, entonces creo que eran cosas que a mí también me pasaban, pero el hecho de que la niña no hable hacía que todo se vea, como se lea de una forma más clara. Las cosas que atravesamos todos los padres cuando nuestros niños van a ir por primera vez a la escuela. So beyond the fact that Emma has autism, for her, she had just been herself a mother and realized how many times there are things that are mediated by language and what happens when there is no language for a lot of things. So I think the film would be also a reflection on those moments when there is no speech. Y otra cosa es que a mí me interesaba mucho también cómo cada uno desde su lugar podía atravesar la experiencia y hacer una lectura de esa experiencia de formas diferentes. Los padres de Emma de repente son, como vienen de la ciencia y tienen como una lectura más distante hacia las cosas. Y los niños viven mucho más justamente del contacto con las cosas y de la experiencia, y a su vez Emma siempre parece estar adelantada en sus procesos. Parece como que Emma lograra reparar rápidamente eso que se supone que le falta, mientras que a los padres les cuesta mucho más. So for Emma, the process is easier than for the parents because of expectations. But the other thing is that the children experience the world in a very different way from the adults. And the film is showing those different levels happening at the same time. And the parents approach everything from a scientist's point of view. So they're more distant to things, whereas the children are into touching, feeling, jumping, emotive being in the world. Bueno, paso las preguntas al público una vez más. So, do you have more questions? I have a question. Yeah. Can you hear me? Yes. Oh, good. Thank you for your beautiful movie. I'm wondering when and why you made the decision to write yourself out of the script. Pregunta, ¿cuándo decidiste no estar en el script? ¿No? ¿Cuándo decidiste tú that she be in the script or she not be in the script? That she was in part of this family. So I'm wondering when she made the decision and why to not include herself in this story. As the older Pregunta sibling. por qué tú no te pusiste como personaje en la historia. Ay, nunca me lo habían preguntado. Nobody has asked her that before. Porque, sí, es que ahí creo que es cuando, ahí es como un poco la ficción, ¿no? Como que yo no quería contar exactamente mi historia, pero obviamente que la película está atravesada por mi mirada. De hecho, yo siempre digo que, o sea, yo estoy ahí, estoy en la película, no como personaje, pero pasar todas esas horas adentro de esa escuela, compartir todo ese tiempo con su maestra, con sus compañeros, a mí todo el tiempo me habilitaba una apertura hacia el universo de mi hermano, y eso era lo que yo quería descubrir y lo que me motivaba a hacer la película, más que dar una opinión como de un personaje que podría haber sido yo. So she wanted it to be her story, but without her in the film, because otherwise the attention would have been drawn too much by her. So how to tell a story of something she experienced without being there, but in real life being in the classroom day after day after day with the children. So she is in the film, but not as a character. Yeah, her necessity was more to live the experience of being with the classmates that her brother had. That's what she needed, it, not being in the film, just experiencing that process of. And not being in the film is the fictional element of it, too. So otherwise it would have been too personal. Thank you. Any more questions? Yes. Yeah, thank you. Thank you for a beautiful film. I'm wondering how you, I wanted to comment you a little bit more on the fictional elements of the film and the story on which it is based, because it seems you're
you're describing the arrival, the parallel arrivals in a new community of Emma, but also of her parents, who also have to sort of try to integrate and make their way into the community, and who both learn from the community but also have something to contribute to them, to that community in which they live. So I was wondering if you could say a little bit more about that. And just a very brief observation, I also found it very ironic that two biologists weren't able to figure out that the horse was about to have a foal. So this is a very funny moment. So I'm wondering if you could say something about that as well. You are translating that, Jared. No. He knows Spanish, so él sabe español, entonces le estaba diciendo que él traduzca. Está preguntando sobre... No, está preguntando sobre cómo fue los personajes de los padres. Primero que nada, estoy un poco perdida en la pregunta, Jared. Sé que preguntás por qué son biólogos. Bueno, son biólogos, pero son historias paralelas, ¿no? Que llega Emma y tiene que integrarse a la comunidad, pero también los padres son nuevos y tienen que entender la comunidad donde están y también tienen que encontrar su lugar y contribuyen, pero también están aprendiendo de los que están, ¿no?, en la comunidad. ¿Escuchaste? Y bueno, y como biólogos no se dieron cuenta que el caballo es un momento chistoso, nada más. Sí, totalmente. Yo creo que la película, más allá nuevamente del hecho puntual, ¿no?, de que Emma claramente deba integrarse y encontrar su lugar, habla de cómo todos tenemos que encontrar nuestro lugar finalmente, y como ese proceso también de construcción de las cosas que uno cree que sabe, ¿no?, que ya tiene tan naturalizadas, tan aprendidas, cómo poder liberarse de eso para realmente poder conectarse con lo esencial. So the film, beyond being about Emma, is also about finding one's place in the world. That we all have to learn this, and as adults we have a longer way to go. I'm assuming. No sé si me olvidó algo. Yeah, and how I think her idea also was to show like how we adults come with thoughts that we must like know that maybe they are wrong, and we have to like create new thoughts from zero. Yeah, I think something like that. Entonces, en ese sentido, esto de esa visión, ¿no?, desde la ciencia, tan idealizada también, me servía a mí para justamente trabajar un poco con el humor, ¿no? Como ellos que aparentemente justamente tenían como un conocimiento distante acerca de ese paisaje y de los animales y demás, de repente se veían superados por los conocimientos de la gente que vivía en ese lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no?, esto de cómo todos los ideales en poco tiempo también se caen por la borda, ¿no? Todo estos pensamientos idealistas de la huerta, de la comunidad, además, que a veces es como algo que no tiene que ver exactamente con la gente que vive ese lugar, las necesidades o cómo ellos entienden la relación con la tierra. So it was a learning process for the scientists who think they understand everything to be confronted with a reality that they don't see that the mare is pregnant, or they think they idealize growing. Having a plot of land to feed the community is going to be easy, but then they're constantly confronted with reality, and they have to change. Yeah, in a way, she wanted to show that these, like, scientifically, how they have all these ideals, and when they are like science, sometimes things that crashes against reality. Basically. Okay, yeah. Thank you.
Y para mí era muy importante, o sea, me gusta la pregunta porque para mí era muy importante de verdad trabajar también como desde el humor o un poco como con ideas no tan formales sobre el tema, porque también en un lugar como una comunidad como esta, que pasa tantas miserias y tantos dolores, siempre el humor, el sentido del humor es algo que salva. So Y she me wanted parece to importante también rescatarlo. she wanted to work with humor also in the film. That's why that scene is in there and is so funny because the people there have very hard lives. They're very poor. And the only way, or one of the ways that they deal with their everyday reality is through humor. So that had to be an integral part of the film as well. Any other question? Well then, muchas gracias por una maravillosa película. Nos encantaría quedarnos acá hablando contigo más, pero ya se tiene que ir el público. Pero te felicitamos muchísimo. Nosotros la vimos en Berlín con 1000 niños en el teatro y fue una experiencia maravillosa, francamente. Cómo se reían y gozaban y disfrutaban. So I'm telling her what Gad said at the beginning when we saw the film with thousands of school children in this huge theater, and they were laughing and playing throughout. And I think we have one last. Ok. Le estaba arreglando el pelo. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. De verdad. Chao. ¿Cuándo viene la próxima? When is the Muy next pronto, film, I'm porque asking? ya filmé mi próxima película, Ajá. ya la filmamos en diciembre y Eh. bueno, justo esta semana estamos ¿cuál terminando es? como el montaje, así que pronto She's viene. finishing the edition. She's finishing editing the next film. It's a fiction. ¿Es una ficción o un docu? Sí, es una ficción. A fiction. ¿Y cómo se llama? Ficción. ¿Título? La mujer hormiga, de Ant Woman. Oh, la mujer hormiga de Ant Woman. Yeah. The Ant Woman. Woman Ant. Woman maybe. Ant. Woman Ant, I think. Bueno, nada, después quiero saber más de eso. Un saludo enorme. Muchas gracias. Un saludo para todos, gracias por estar. Chao. Adiós.